Buenos días, chicos. En esta mañana vamos a leer en Hebreos capítulo 11, el versículo 30, que dice: Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Con la ayuda del Señor vamos a estudiarlos para encontrar qué lección tenemos que aprender en el día de hoy. La palabra de Dios siempre hay que leerla de esta manera, pensando en qué es lo que el Señor me quiere enseñar cada vez que la leo. Hay en ellas muy lindas historias, pero siempre tengo que encontrar en esa historia lo que el Señor me quiere enseñar. Vamos a la lección de hoy. En los domingos pasados vimos cómo el Señor sacó a su pueblo Israel de tierra de Egipto para llevarlo a la tierra que Él les había prometido. Luego de haber caminado en el desierto y encontrándose cerca de la tierra de Canaán, a la que ellos iban, enviaron 12 espías para recorrerla, y ellos debían informar cómo era. Y después de 40 días, volvieron y contaron que era una tierra buena, era una tierra rica, pero que habían encontrado en ella pueblos que eran muy fuertes y que sus ciudades eran grandes y fortificadas. Por lo tanto, eran imposibles de conquistar. Sin embargo, Dios les había hecho una promesa, que Él se las iba a entregar. Pero ellos no tuvieron fe. ¿Cuántas veces soy como ese pueblo, que dudo de las promesas que Dios me hace en su palabra? En esa oportunidad, Dios se enojó con Israel y los castigó, no dejándolos entrar a aquella tierra, y por 40 años tuvieron que andar por el desierto, debido a su falta de fe. Pero después que pasaron los 40 años, era el momento. Ellos debían entrar a aquella tierra, debían cruzar el río Jordán, que separaba el desierto por el que habían andado 40 años de la tierra de Canaán. Y así lo hicieron con fe. Y como cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios obró un milagro, deteniendo las aguas, y todos cruzaron aquel río. Y allí estaba, la primer ciudad para conquistar, Jericó, con sus muros dobles y altos, aparentemente imposible de conquistar. Pero como dice la palabra de Dios, ninguna cosa es imposible para Él. Y era Dios quien iba a destruir aquella ciudad amurallada. Pero el pueblo debía hacer algo. Durante 6 días, los sacerdotes debían llevar el arca del pacto, aquel arca que estaba en el tabernáculo, en la cual Dios se manifestaba. Y debían tocar las bocinas hechas con cuernos. Debían dar una vuelta entera a esta ciudad. Y detrás lo seguirían los soldados. Y así lo hicieron. Pero en el 7º día, Dios les mandó que debían dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar las bocinas. Y así el pueblo que los seguía gritó como Dios les había ordenado, y los muros de Jericó cayeron, e Israel la conquistó. Josué, que era el capitán que guiaba al pueblo de Dios, lo hizo confiando en lo que Dios le había ordenado. Hasta ese momento ningún ejército había conquistado una ciudad de esta manera, pues había otras tácticas militares. Pero esta vez era algo distinto, pues Dios estaba obrando y lo hizo milagrosamente, y les entregó en sus manos a sus enemigos. Fue la fe en Dios y la obediencia a su palabra lo que les dio la victoria. Y es la fe y la obediencia a Dios y a su palabra lo que hará que yo obtenga la victoria cuando sea tentado a pecar, cuando el enemigo nos quiera hacer caer, o cuando tenga que enfrentar alguna dificultad o algún miedo que a nuestro parecer
sea imposible de resolver. Siempre debemos confiar en el Señor y tener fe en su promesa, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin, para socorrernos con su poder y hacernos vencedores. Como dice su palabra, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.